Las experiencias cercanas a la muerte son aquellas experiencias que han tenido personas que han sido declaradas clínicamente fallecidas, pero que luego de un tiempo mayor o menor han vuelto a la vida, y muchas veces sin las secuelas que se esperarían de su condición de salud. También caben dentro de estas experiencias vivencias de personas que, aunque no hayan sido así declaradas, han estado por alguna razón en los umbrales de la muerte. Este tipo de fenómenos ha despertado el interés científico, sobre todo en las últimas décadas, donde se han llevado a cabo numerosas investigaciones de estos casos. Sobre todo porque estos casos, muchísimos de ellos tienen lugar en hospitales en donde se pueden hacer estudios y se puede llevar a cabo una investigación más rigurosa. Incluso hay también relatos de los propios médicos, algunos que habiendo fallecido o habiendo sido declarados así, han tenido este tipo de experiencias. Estas experiencias cobran relevancia y llaman la atención por la concepción que tiene nuestra sociedad de que la vida es una sola, la vida termina con la muerte y no habría nada más. Si nosotros consideráramos lo contrario, este tipo de vivencias no tendría demasiada relevancia, pero justamente se investigan y se recaban datos y numerosas experiencias de estas personas, ya que desafían estas creencias sociales. En las experiencias cercanas a la muerte encontramos una amplia variedad de fenómenos con una esencia o un patrón general que es bastante frecuente. Dentro de los fenómenos que suelen ocurrir en estos estados están, por ejemplo, los seres queridos que se acercan a recibir a la persona, el túnel, la luz blanca, a veces música muy agradable, colores, luces. Las luces brillantes son muy comunes. También la salida del cuerpo, es decir, la persona siente que está saliendo de su cuerpo. Puede ver desde arriba la sala del hospital, si están operando puede ver a los médicos operando, pueden ver a sus familiares que andan por allí cerca. El tiempo y el espacio cambia totalmente y ellos pueden estar en muchos lugares a la vez, viendo, percibiendo lo que sucede y escuchando lo que los médicos y sus seres queridos hablan. Incluso esto después se corrobora cuando ellos vuelven a la vida y preguntan si esto se ha dicho y en qué momento eso realmente fue dicho, así como ellos lo expresan. Así que hay una percepción extrasensorial de cosas que estuvieron ocurriendo en el lugar donde estaba la persona, pero también en otros lugares donde la persona no estaba y no tiene ningún tipo de acceso de manera material, digamos. Pero sí la conciencia puede desplazarse y escuchar perfectamente o ver cosas que no están en la inmediatez de su cuerpo físico. También es muy común el encuentro con seres de tipo angelicales, seres muy luminosos, seres que a veces son simplemente una luz y una voz, no tienen ni siquiera cuerpo. A veces la persona se encuentra en una gran amplitud, simplemente en un espacio vacío, a veces muy oscuro y a veces muy luminoso. También suelen recibir mensajes, hablar con seres que son como guías. También describen una sensación de paz,
de calma muy, muy agradable. Muchas veces estas personas no tienen ninguna intención de volver a su cuerpo porque se sienten tan bien allí que no desean volver. También es frecuente la sensación de amor, un amor infinito que sienten hacia ellos y desde ellos. Se sienten como totalmente aceptados, sus dolores, sus sufrimientos, es como si se disolvieran en ese estado. Otro de los aspectos también relatados frecuentemente es que ven su vida como si fuese una película pasando muy rápido, pero comprendiendo todo. Y no solo pueden observar su vida desde su perspectiva, sino desde la perspectiva de los demás y del universo. Pueden darse cuenta de sus aprendizajes, de sus errores, y estos errores generalmente están relacionados con las faltas de amor, no con nada más, sino con las faltas de amor, con la falta de comprensión de los demás, con la falta de comprensión de la naturaleza, con un daño que se genera a partir de la falta de amor. Esto es muy, muy llamativo. De todas maneras, también es frecuente ver la vida como un aprendizaje sin ninguna culpa por los errores. Todo es aceptado en el profundo amor y de alguna manera no hay error, sino que todo es aprendizaje. Esto también es muy frecuente en los relatos de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Luego de tener diversos tipos de experiencias de distinto grado y profundidad, en general se les comunica que no es la hora de arribar a esos lugares, a esos planos, no es la hora de irse de esta vida, entonces tienen que volver. Algunos es como que negocian y discuten, otros vuelven inmediatamente. En general lo que los hace volver es la comprensión de lo que la vida es, lo que la vida más allá de la vida del cuerpo y de la vida en la tierra constituye. También en otras ocasiones el amor por sus hijos principalmente o por personas que necesitan realmente de ellos. A veces también por proyectos, por ganas de hacer cosas. En fin, aquí también hay una variedad de motivos, digamos, por lo que las personas quieren volver con mayor o menor intensidad, digamos. Luego, la vuelta también tiene una serie de fenómenos. Muchas veces simplemente despiertan en la cama del hospital o donde estuvieran. Y en otras ocasiones sienten todo el proceso de volver a su cuerpo. En algunos casos es un proceso desagradable porque sienten como si fuese algo muy inmenso que se compacta muchísimo y a veces hasta con ciertas sensaciones de dolor pasajero, hasta que se acoplan, digamos, pero ellos sienten como que se encierran en un cuerpo, en un lugar muy pequeño. Algo interesante también es que este tipo de experiencias las tienen las personas que han intentado suicidarse también, no con menos luminosidad ni menos belleza. Parece no tener una correlación, digamos, la causa de la muerte o la cercanía a la muerte, ni tampoco si la vida de la persona era linda o tenía muchos conflictos. Las experiencias en su mayoría son agradables, muy profundas y de mucha comprensión, de mucho amor, de paz. Y si bien hay algunas experiencias que tienen elementos de miedo o elementos de desagrado, son momentos
no constituyen toda la experiencia, y cuando constituyen toda la experiencia es es un ínfimo porcentaje de todos los casos. Y de todas maneras, estas experiencias, aunque hayan sido desagradables, son valiosas para la persona y tienen un poder transformador, por lo cual la persona, aunque desagradables, considera que han sido experiencias muy valiosas y muy profundas. La persona vuelve con una comprensión de la vida totalmente distinta a la que tenía previamente a esta experiencia. Vuelve con la comprensión de que la vida es mucho más que esta vida física, de que es más bien un proceso de aprendizaje, de que nuestra conciencia cotidiana es muy pequeña en relación a una conciencia que tenemos y que no está relacionada con la vida del cuerpo, sino que es independiente. Es decir, que somos algo que estaba previamente antes de entrar en este cuerpo y que va a estar cuando salgamos de este cuerpo. También retorna con el entendimiento de que no estamos solos. Algunos han tenido la experiencia de contactar con seres queridos fallecidos. Esto da también la idea de que la vida no termina allí, sino que sigue. Y algunos no han contactado con seres queridos, pero sí con otros seres que les han transmitido mucho amor y mucha paz, comprensión, aceptación. A veces a estos seres los han sentido familiares aunque no saben quiénes son, pero saben que son conocidos para ellos. Y en otras ocasiones directamente experimentan lo que ellos pueden llamar Dios, la fuente, o con cualquier otro nombre. Entonces siempre se siente esta sensación. También a veces aparecen los guías espirituales, ángeles, y siempre está esta sensación de que no estamos solos y de que tenemos familia, digamos, o seres que nos aman más allá de nuestro entorno físico habitual. En resumen, toda la variedad de fenomenología que ocurre en estas experiencias traen la comprensión de que la vida es mucho más abarcativa que la vida física material en este cuerpo, que el fin, el objetivo es el aprendizaje y sobre todo el aprendizaje del amor, que es un aprendizaje a través del dolor a veces porque no se comprende, porque hemos olvidado de dónde venimos y que ya éramos antes de nacer y que seremos después de lo que llamamos la muerte física, que en realidad no hay muerte, sino que son distintas etapas de una vida que van mucho más allá de esta materialidad, y la importancia del amor y la paz, como si el universo de fondo fuese armonía, paz infinita y amor, que todos los seres son amados y amantes, que el amor lo permea todo y es la base del universo. Estas experiencias de alguna manera traen el recuerdo de quiénes somos, nuestra relación con los demás seres y con el universo y con la fuerza divina, con la fuente, que es algo que hemos olvidado. Hay como una ignorancia básica de todo esto, la cual produce mucho dolor, sufrimiento, y que se aliviana cuando comprendemos estas cosas, cuando podemos tomar contacto con lo que verdaderamente somos, con ese recuerdo. De todas maneras, ese olvido de quiénes somos es como inherente a nacer en este plano, en este cuerpo. Es necesario aparentemente para poder llevar a cabo los aprendizajes que necesitamos llevar a cabo, que nuestra alma, por decirlo de alguna manera, necesita aprender.
En estas experiencias las personas comprenden el sentido del dolor y también comprenden que el dolor surge de esta misma ignorancia de no recordar quiénes somos. Cabe aclarar también que este tipo de experiencias no solo se pueden tener en estos momentos, también se pueden alcanzar en algunos sueños, en la meditación, experiencias similares y en todo tipo de métodos que nos acerquen a estados ampliados de conciencia o de percepción. Y es importante decir que estas prácticas o estos métodos deben estar debidamente contextualizados dentro del respeto y dentro de la comprensión de lo sagrado y llevados a cabo dirigidos por personas idóneas. Sobre todo cuando esos métodos son muy potentes, como por ejemplo pueden ser las plantas sagradas o distintos tipos de sustancias. Allí es donde hay que tener mucho más cuidado a la hora de probar estos métodos, que son prácticas que en realidad siempre han estado presentes en las diferentes culturas de nuestro planeta desde tiempos antiquísimos. Son prácticas ancestrales de amplificación de la conciencia o de desarrollo de la conciencia, que han sido consideradas sagradas y que hoy en día no tenemos ese contexto para su práctica, al menos desde lo que es la cultura hegemónica. Es bastante curioso que cuando uno empieza a hablar de estas cosas y empieza a preguntar a las personas, estas experiencias son más frecuentes, muchísimo más frecuentes de lo que uno esperaría. No solo las experiencias cercanas a la muerte, sino otras vivencias que no tienen que ver con ese tipo de eventos, pero sí son similares y son experiencias espirituales o experiencias de estados amplificados de percepción. Parece ser que aunque vivimos en una cultura que no acepta o descree o tacha de fantasía o alucinaciones este tipo de eventos, de vivencias, estas vivencias están y nos acompañan siempre, porque son parte de lo que somos como seres humanos y como seres más que humanos. Algunas personas habrán tenido muchas de estas experiencias, otras personas solamente una en su vida, pero estoy casi segura de que nadie ha quedado afuera de tener estas experiencias, pero sí la mayoría de las personas no las comprende. No se olvidan estas experiencias, pero quedan como si fuesen un fragmento de la vida incomprendida, allí como al margen. Me gustaría mucho saber cuál ha sido tu experiencia de este tipo, una experiencia que puedas llamar extraña o espiritual o de un estado ampliado de percepción. En la descripción del video dejo un enlace a un canal de YouTube en donde podrán encontrar muchos relatos de este tipo de experiencias.